Iglesia Viva les da la bienvenida. Los invito para que se dispongan, para que celebremos la vida. El Señor Jesús es nuestro Padre y hoy la Iglesia le da la honra y la gloria porque Él es nuestro Dios, el único verdadero. Acompáñenme a leer el Salmo número 5. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo, los malvados no pueden vivir a tu lado. Ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo, puedo adorarte con toda reverencia mirando hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, guíame en tu justicia, llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad, están corrompidos por dentro, sepulcro abierto en su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas, recházalas por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel, tu bondad lo rodea como un escudo. Los invito para que ahora oremos conforme a este salmo. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a que no nos falte la fe. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios verdadero. Tú existes, tú eres poderoso. Ayúdanos, Señor, para entender que nuestra prioridad debe ser tú. Que te demos el primer lugar, confiando en ti en todo momento. Padre, Señor, ayúdanos a estar atentos a recibir lo que tu Santo Espíritu nos ordena. Que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Que no seamos esa iglesia necia que no te hace caso, porque sabemos que eso te desagrada a ti. Padre amado Señor, gracias porque tú nos muestras un camino y ayúdanos que como iglesia no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que sigamos contigo. Padre Señor, ayúdanos a que nosotros podamos vivir por la gracia que tú nos das. Gracias, Padre amado Señor. Ayúdanos porque tú eres misericordioso. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, los invito ahora para que nos acompañen a darle los cánticos y las alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Rey eterno, Señor, por un nuevo día en tu presencia, Padre Santo. Tu iglesia se goza, Señor, porque podemos cantar que tú eres la luz, Señor, que venció las tinieblas, Padre Santo, que tú eres ese Dios digno y poderoso, Señor, el único Dios lleno de gloria y de honor, Padre. Recibe esta alabanza, Señor, te honramos, te alabamos y te amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida, mi vida. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia
hace Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Te alabamos y glorificamos a ti, nuestro Jesús. Te adoramos, nuestro Dios. Tú, quien reinarás por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Este es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. No acabará. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré. Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento. Vestido en majestad, glorioso Rey, glorioso Rey. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten y que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Eres amor eterno. Es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará
por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Señor, anhelamos este día en que te veremos a ti, Señor, cara a cara, Señor Jesús. Y estaremos allí juntos, Padre Santo, para alabarte y exaltarte a ti, nuestro Dios. Gracias, gracias, Señor, porque hoy como tu iglesia podemos exaltarte a ti y recordar que tú eres el dador de la vida, Dios. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para alabar a mi Jesús fuerte. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para alabar a mi Jesús. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Y adoraremos solo al Rey eterno. Después de habernos gozado este gran tiempo de alabanza a nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Ahora, iglesia, damos gracias al Señor Jesucristo porque Él es el que nos sustenta. Y en agradecimiento nosotros diezmamos y ofrendamos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas. Bendícelos, Padre amado, Señor. Bendice a cada una de las familias que deposita en el alfolí. Bendice a cada una de las personas que da para la obra, entendiendo que tú eres el dueño absolutamente de todo. Te pedimos en el nombre de Jesús que no les falte el alimento, el sustento, pero siempre acompañado de tu preciosa palabra. Oramos, Señor, para que le des sabiduría a las personas que manejan estos dineros, para que la palabra pueda correr conforme a tu voluntad, que se puedan seguir llevando Biblias a las personas que necesitan de la palabra de Dios y para el mantenimiento de tu obra. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora acompáñenme y vamos a orar por el ministerio de la iglesia infantil. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu ministerio, por el ministerio de los niños. Gracias, Señor, porque tú los estás usando para llevar la palabra a otros niños. Tú eres el mejor maestro. Ayúdalos, Señor, y dale la sabiduría para que ellos puedan hablar de ti. Y dale el entendimiento a los otros chicos para que ellos reciban esa vida y vida en abundancia.
que la enseñanza que tú nos traes el día de hoy a estos chiquitos, ellos puedan salir a darla a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros, a todo el mundo. Gracias, Señor, porque tú los usas poderosamente. Bendice tu ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. También los invitamos para que esta enseñanza de la iglesia infantil la puedan ver en directo en la plataforma de Zoom a las 10 de la mañana, junto con los padres, y que también reciban la enseñanza. Recuerden que los que no se puedan conectar también pueden ver esta enseñanza en la plataforma de YouTube y Facebook a la misma hora. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están conectados desde el exterior, desde todas partes del mundo. A las personas nuevas, a los niños. Sabemos que hay niños nuevos que están recibiendo también la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y los invito para que nos podamos abrazar en el nombre de Él, en su nombre. Todos somos la iglesia. Iglesia, los invito o invitamos al pastor Clímaco Caballero. Él nos trae el mensaje del día de hoy y que sea el Señor Jesús que unja sus labios. Bienvenido, pastor Clímaco. Le damos gracias al Señor por este nuevo año en el cual estamos disfrutando de su presencia en medio de nosotros, sirviéndole y preparándonos para servirle a Dios cada día más y mejor, de acuerdo a su Santo Espíritu y de acuerdo a su voluntad. Quiero invitarlos a que perseveremos en la oración, en la comunión los unos con los otros. Y vamos a abrir la Biblia, lo invito a que abramos la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 1, lo invito a que se coloque de pie y vamos a leer la palabra del Señor, dándole honor y respeto a esta palabra. No la hacemos por religiosidad, no la hacemos por tradición, lo hacemos porque queremos honrar la palabra del Señor. Queremos, cuando nos colocamos de pie, estamos diciéndole, Señor, estamos dispuestos. Aquí estamos atentos a tus palabras. Así que leamos Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana a aprender de Jesús la forma correcta en la cual debemos orar. Y vamos a aprender hoy acerca de orar en el Espíritu, obedeciendo el mandato del Señor. Jesús dijo, oraréis así. Entonces, que hoy aprendamos de Jesús, del Hijo de Dios, a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, por cuanto tú has sido bueno y hasta el día de hoy has guardado nuestras vidas, Señor, y nuestra salud. Padre, te pedimos, soberano Señor, que tú seas hablándonos, que tú seas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, sembrando tus palabras en nuestros corazones, fortaleciéndonos y Señor, dándonos la vida, esa vida que solamente provienen de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestro entendimiento para entender el Evangelio y permítenos vivir de acuerdo siempre a lo que tú dices. Porque solamente tú eres Dios y solamente tú eres Señor. Gracias te damos, Jesús. Usa mi vida, toma control de mis palabras, de mis pensamientos. Toma control de todo lo que soy. Para que tu nombre sea exaltado y no el mío. Para que tu iglesia salga edificada por ti, por tu Espíritu. Que se rompa toda barrera y toda dificultad, todo impedimento. Y que por el contrario tu Espíritu corra como ríos de agua de vida, Señor. Y a pesar de que estamos frente a una pantalla, Señor, podamos tener la comunión contigo. Para ti no hay obstáculos ni hay barreras. Para ti no hay nada imposible, Señor. Que en esta mañana disfrutemos de la comunión contigo. Gracias te damos, Jesús. Amén.
Bien, pueden tomar asiento. Nosotros, los seres humanos, aprendemos de diferentes maneras y cada uno tiene una particularidad o una manera especial con la cual adquiere conocimiento. Unos son a través de imágenes y en especial esta generación. Estas nuevas generaciones aprenden mucho acerca de las imágenes, viendo figuras, viendo imágenes y les cuesta leer. Mi generación, yo aprendo escuchando y escribiendo. Hay otras personas que aprenden solamente escuchando, ya con eso que tienen suficiente. Pero nosotros, la mayoría de seres humanos, aprendemos imitando, viendo a otras personas hacer las cosas. Y aquí, en el Evangelio de Lucas, él nos está contando que un día que estaba Jesús orando en un lugar, mire lo que dice Lucas 11:1, está diciendo que Jesús estaba orando en un lugar. O sea que Jesús tenía un lugar especial para orar. Tenía un lugar en el cual estaba orando. Y allí cuando estaba hablando con el Padre, si ahí no dice que era especial, perdónenme. Ahí está diciendo es que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces eran más de un discípulo, eran 12, Jesús tenía 12 discípulos, pero va uno y le dice, cuando Jesús termina de orar, le dice, Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Quiere decir que el maestro es el que le enseña a orar a sus discípulos. Y nosotros aprendemos a orar ¿cómo? Pues teniendo comunión con la palabra y también teniendo comunión con los hermanos, con las personas, viendo orar a otras personas que llevan más tiempo en la vida de fe. Así nosotros aprendemos a orar. Entonces, dice aquí la palabra que que la forma de orar de Jesús era diferente. Porque apenas la vieron los discípulos, le pidieron que les enseñase a orar. Y eso es lo que nosotros, el segundo domingo de cada mes, estamos aprendiendo acerca de la oración. La oración es muy importante. Y debemos aprender a orar, así como dijo Jesús, no solamente a repetir. A veces llegamos a orar en la presencia de Dios con una lista. Y sí, está bien. Pero vamos hoy a ver varios versículos, los cuales nos van a hablar y nos van a decir que debemos orar no solamente con nuestra mente, sino orar también en el Espíritu. Y cuando realizamos la oración en el Espíritu, pues esta actividad que realizamos pues va a ser transformada completamente. Entonces dice aquí Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la segunda parte del versículo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid Padre nuestro. Entonces Jesús está dando una orden y le está diciendo, cuando usted ore, diga esto, diga. ¿Qué está dándonos Jesús? La forma correcta de orar y es el Padre nuestro y eso lo estamos viendo. En el cuarto domingo de cada mes estamos estudiando el Padre nuestro. Pues vamos leyendo Mateo y como estamos en Mateo 6, pues estamos aprendiendo del Padre nuestro. Pero miren lo importante que quiero que resalta aquí el Evangelio es que la oración es un mandato de parte de Dios y que debemos hacerla bien para obtener respuesta a lo que estamos pidiendo. La oración, hoy que debemos preguntarnos, ¿cómo estamos orando? ¿En la carne o en el espíritu? No se trata de repetir. Cuando Jesús dice, oren así, no es repetir sin sentido, sino entender cuando yo le digo Padre, cuando yo me estoy dirigiendo a mi Padre y tengo esa comunión con Él. De eso se trata. Porque si yo puedo repetir muchas veces el Padre Nuestro, pero si no entiendo lo que digo, pues va a ser una vana repetición. Acompáñeme un momento a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, a los hermanos que están en Corinto, y les está hablando acerca de la oración, pero también acerca de un don especial. Primera de Corintios, capítulo 14, aquí el apóstol Pablo está hablando de un don que reciben las personas que creen en Jesús, que es hablar en lenguas. En un lenguaje desconocido, leamos el versículo 1. Dice, según el amor, seguid el amor
y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, aquí da la introducción al apóstol Pablo acerca de los dones, de lo que va a venir hablando, y él va a comparar el don de lenguas y el don de profecía. Y va a decir en qué momento se usa y cómo debe usarse. Dice versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que cuando las personas una persona recibe el don de lenguas, no habla a los hombres, sino que esta persona está hablando directamente con Dios y por el Espíritu comienza a hablar misterios, es decir, algo que no comprende la mente humana, algo que no van a comprender esta naturaleza, sino que es algo superior. Es algo que está hablando y lo está llevando a hablar directamente con Dios. Y esto le sucede a quien, al que habla en lenguas. Así que nosotros debemos pedirle, por eso Pablo dice, anhelen los dones mejores, anhelen los dones espirituales. Procúrenlos, y como iglesia del Señor debemos procurar tener esas habilidades espirituales, esas herramientas. Y miren lo bonito de hablar en lenguas. ¿Qué es? Hablar directamente con Dios, pero dice el versículo 3, pero el que profetiza, hablan los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, pues no vamos a hablar aquí tanto de hablar en lenguas, ni de profetizar, pero sí de orar en el Espíritu. Ahí, y miren, acompáñenme al versículo 15, ya nos devolvemos. Dice, que pues, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que yo puedo orar con el Espíritu y orar sin el Espíritu. Que yo puedo cantar con el Espíritu y cantar sin el Espíritu. Que yo puedo orar con el Espíritu y orar con el entendimiento. Orar con el Espíritu y orar con el entendimiento. Cantar con el entendimiento. Es decir, que yo sepa lo que estoy diciendo. Y nosotros generalmente oramos y a veces nuestras oraciones se vuelven mecánicas, rutinarias y pensamos lo que decimos. Y a veces en la oración yo he tenido que muchas veces parar y decirle, Señor, perdóname porque yo te estoy dando órdenes. Yo te estoy diciendo lo que tú tienes que hacer y así no es la oración. Yo debo orar en el Espíritu. ¿Y cómo se ora en el Espíritu? Pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, volvamos al versículo 2, que el que profetiza habla a los hombres. Cuando da la palabra dice, para edificación, para exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces está hablando del don de lenguas, que es para edificación personal. Y más adelante Pablo va a decir que el hablar en lenguas debe ser en el secreto. En el secreto. Pero que hay un momento en que el hablar en lenguas se tiene que hacer público porque hay otra persona que lo va a interpretar y entonces va a venir un mensaje de parte de Dios. Se va a evidenciar el mensaje de Dios en medio de la congregación. Pero nosotros, los que hemos recibido el don de lenguas, dice que en el secreto, porque el que ora a Dios a sí mismo se edifica. Y Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que hay un mundo físico y un mundo espiritual. Y a veces tratamos de resolver todas las cosas desde nuestra perspectiva, desde lo que ven nuestros ojos, de lo que hemos aprendido a través del conocimiento, pero se nos olvida a través del Espíritu, a través del Espíritu. Un ejemplo de esto es cuando yo tenía la edad de 13 años, era muy rebelde. Yo decía que amaba a Dios, pero odiaba a mi mamá. Yo no la quería, yo quería que ella se muriera. Por como ella me castigaba. Y como yo era tan rebelde, tan desafiante, tan orgulloso, pues mi mamá la única manera que ella tenía en su carne, trataba de corregir mi vida era a través de los golpes. A través ella me imponía la disciplina, pero me pegaba muy, muy fuerte. Y eso hacía que yo la odiara, que yo la detestara. Pero cuando apareció el poder de Dios en mi vida a través de un hombre, entonces mi vida fue transformada y ese espíritu de rebeldía, de desafío, ese espíritu de burla que yo tenía salieron de mi vida y mi vida fue transformada, fue cambiada. Y eso me hizo a mí entender que hay un mundo
espiritual y el mundo físico, y la iglesia no puede tratar de resolver todas las cosas haciendo lo que hace el mundo, usando las herramientas del mundo. Por eso Pablo aquí está diciendo, procurad los dones espirituales, los dones que el Señor le entrega a su iglesia para que desarrolle la labor, para que predique el evangelio, para que lleve el evangelio. Entonces usted y yo debemos procurar orar en el Espíritu. Ya dejar de orar y, Señor, te pido por esto, es muy diferente. Y yo se lo digo personalmente, cuando yo me arrodillo a orar y yo veo los defectos de las personas y yo digo, estos errores voy a orar por eso. No, es diferente cuando yo me arrodillo a orar y le digo, Señor, muéstrame por qué debo orar. Cuando estábamos con mi esposa en Puerto López, yo me acuerdo que una noche nosotros nos arrodillamos a orar y comenzamos a orar por los grupos que teníamos allí, por las familias, por las personas. Y llegó un momento en que estábamos allí orando y yo comencé a ver el cielo negro. Yo estaba orando y tenía los ojos cerrados. No por eso veía negro, sino que estaba teniendo una visión y yo estaba viendo el cielo negro y cómo del cielo salía como una especie así de un monstruo que trataba de destruir la vida de una señora de un grupo. Y comenzamos a orar y comenzamos a orar y oramos y oramos y oramos y oramos. Después, a los días, esa mujer tuvo un ataque de parte del diablo. Tuvo un ataque fuerte, pero nosotros ya lo habíamos visto. ¿Cómo? A través de la oración. Porque no estamos orando en la carne, no estamos orando tratando de cumplir un tiempo de 1 hora. No es que en la iglesia me exigen que, como soy servidor, colaborador, coordinador, debo orar 1 hora todos los días. No. Sino que es una oración donde usted y yo nos sumergimos en el Espíritu, nos sumergimos en la presencia de Dios y dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra oración, guíe nuestras palabras, guíe nuestras vidas. Porque a veces nosotros, yo lo digo personalmente, cuando lloraba, antes lloraba en mi fuerza, en mi carne y no pasaba nada. Pero yo sí le imprimía fuerza, le imprimía, hablaba, oraba duro, pero no pasaba nada. Pero cuando oro en el Espíritu, suceden cosas extraordinarias. Y es muy diferente. Es muy diferente vivir la vida de fe en el Espíritu a vivir la vida de fe en la carne. La Biblia aquí en Corintios, el apóstol Pablo dice que los carnales no entienden las cosas espirituales y para ellos es locura. No entienden cómo así que se manifiesta el Espíritu, cómo así que Dios habla, cómo así que Dios obra. Pero cuando usted y yo oramos en el Espíritu, las cosas cambian. Las situaciones, nuestra relación, el entender la palabra cambia. Y el propósito de esta palabra es que usted y yo anhelemos orar en el Espíritu. Y que si usted no ha recibido el don de lenguas, usted lo pida a Dios. Porque dice que el que ora, a sí mismo se edifica. O sea que edificar, ¿qué es? Construir sobre una base. Es levantar, imagínense, cuando usted y yo... Esto lo aprendí cuando luego de que Dios me hace libre, Dios me rodea de unas personas en la iglesia, en la congregación. Al lado de la iglesia vivía una hermana, la hermana Elisa, y allí junto a su hija Mireya, a su otra hija Jenny, y a un amigo Juan Carlos, nos reuníamos a orar. Y allí Dios comenzó a través de la oración a transformar mi vida, a cambiarme. Me hizo... continuó limpiándome y me llenó de su Santo Espíritu. Y allí pasamos horas. Nosotros no sabíamos mucho de la palabra. No entendíamos muchas cosas de lo que dice el Evangelio. Pero nosotros decíamos, bueno, leamos aquí. ¿Qué dice ahí? Y vamos a orar. Y comenzamos a orar. Y nos daban horas, muchas horas orando allí. Pero era un lugar hermoso. Era un lugar donde, una casa donde allí... hacíamos vigilias, o sea, fue un momento muy, muy especial donde yo aprendí y crecí espiritualmente, donde comenzaron a manifestarse los dones, las señales, donde Dios comenzó a darme sueños, visiones, pero fue a través de ese momento de la oración, donde iban personas y muchachos de la iglesia y no salían igual. ¿Por qué? Porque oraba el Espíritu de Dios a través de nosotros, oraba. Y ya los cultos en la iglesia comenzaron también a tornarse no solamente un culto religioso de que entrar, cantar, orar, dar la ofrenda, escuchar la palabra y salir. No, un culto donde Dios comenzaba a manifestar su poder. Es que eso es lo que debemos buscar, anhelar los dones espirituales y ejercerlos en la iglesia.
Pero para eso necesitamos tener comunión con Dios, tener y comenzar a anhelar, que usted y yo anhelemos el tener esos dones espirituales. Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu. Acompáñeme allá, leámoslo. Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice que Dios es espíritu y a veces se nos olvida. Y bueno, y ser espiritual no significa que usted hable de manera rara o que usted camine de manera diferente y que usted sea algo loco. No. Ser espiritual es que tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y miren, cuando se manifiesta el poder de Dios, o dígame si yo le estoy diciendo mentiras. Cuando usted da un grupo de estudio, o va y ora por una persona y usted ora y no pasa nada, usted dice, bueno. Pero cuando usted da un grupo de estudio, usted ora. Y a través de la palabra la persona comienza a ser conmovida, a ser transformada. La persona entiende el evangelio, eso no le produce gozo, alegría. Su vida de fe se fortalece. Porque usted ve a Dios obrando, obrando a través de su palabra y a través de nosotros, que somos vasijas de barro. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué está pidiendo Dios? Que como Él es espíritu, los que le adoran, los que le sirven en espíritu y en verdad, es necesario que le sirvan. ¿Qué está esperando Dios de su iglesia? Que le sirvan en el espíritu, no solo en la carne, no solamente en la carne, sino que le sirvan en el espíritu. Y yo se lo puedo decir por experiencia. Ya había momentos en que yo estaba haciendo tareas. Estaba en 10º grado. Y venía el Espíritu Santo. Y yo no podía seguir haciendo tareas, sino que tenía que arrodillarme a orar. El Espíritu Santo me conmovía y tenía que ir, apartarme y comenzar a clamarle a Él, comenzar a hablar con Él. En ocasiones yo me acostaba a dormir y a la madrugada me despertaba el Señor, el Espíritu Santo. Y para mí era un gozo, una alegría poder arrodillarme. No era esa oración de que, tengo que levantarme a la madrugada para hablar con Él. No, el Espíritu Santo era el que me levantaba y te entraba en esa comunión y pasaban cosas muy, muy especiales en medio de esa oración. Y es lo que Dios quiere. Dios está buscando personas que le sirvan en espíritu y en verdad, que tengan comunión no solo en la carne, no solo en la religión, sino que busquen tener esa comunión con el Señor en el espíritu. Que sientan que cuando están orando, de verdad están en comunión con el cielo. No están esperando cumplir un requisito, sino hablando con Dios, sinceramente, donde a veces ni siquiera se necesitan las palabras para comunicarnos con Dios, donde nuestra vida es completamente absorbida por el Espíritu. Y mientras que estamos absorbidos por el Espíritu, pues estamos comunicándonos con el Padre. Yo no sé si usted ya lo experimentó, yo creo que sí. Y tal vez usted habla de las cosas pasadas, pero yo quiero hablarle de ahora, de este año 2021. No podemos seguir los mismos. No podemos seguir siendo iguales, sino anhelar ese encuentro con Dios espiritualmente. Es que es diferente. Es muy diferente. La oración que se hace en la carne, la oración que se hace mecánica, la oración que se hace metódica, sabiendo lo que voy a decir, a cuando usted y yo comenzamos a orar en el Espíritu. Comenzamos a orar. Yo les he contado ya en varias ocasiones lo que me sucedió. A mí me gustaba ver una novela, pero yo dije, no, pero viéndome esa novela tan boba. Yo dije, voy a comenzar a orar. Y apagué el televisor. Y todos los días a esa hora yo apagaba el televisor y me arrodillaba a orar. Y comencé a orar en lenguas. Solamente oraba en lenguas. Solamente. Yo dije, voy a orar lo que dura la novela orando en lenguas. Y aquí dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Y cuando pasaron una semana exacta, Dios trajo un muchacho que estaba endemoniado. Y yo oré por él y él fue libre. Fue algo muy especial. Eso fue un sábado, yo estaba allá en Puerto López, estaba en Pantaloneta y me dijo, pastor, venga, puede bajar un momento, es que necesito hablar con usted. Yo le dije, bueno, yo fui y oré por él. Me dijo, no, es que tengo estos problemas, esto. Yo le dije, mire, le expliqué el evangelio y le dije, déjeme orar por usted. Y oré por él.
fue libre. Y él fue y le contó a otras personas, le contó a la familia, le contó a la esposa. Fue algo muy bonito. ¿Y cuándo estaba orando yo a la madrugada? No, yo estaba orando por la noche. Por eso no es tanto el horario en que usted ore, no, en la forma en que usted ora. Si usted está orando en el Espíritu, de acuerdo a la palabra, o está orando de acuerdo solamente en su mente, no. Cuando usted y yo oramos en el Espíritu, podemos entender lo que Dios va a hacer, podemos ver lo que Dios va a hacer, podemos entender su voluntad y saber lo que va a pasar. Porque eso dice que el Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará, nos recordará todas las cosas y además nos dirá lo que habrá de suceder. Por eso la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que está preparada para afrontar lo que viene. Porque el Señor es el que la está guiando. Dice, acompáñame un momento a 1 Corintios otra vez, volvamos allí. Capítulo 14. Dice, versículo 12, mire lo que dice. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Usted quiere edificar la iglesia, yo quiero edificar a la iglesia. ¿Qué debo hacer? Abundar en los dones. Y todas las personas que han creído en Jesús, Jesús las ha dotado de dones. Pero debemos abundar en ellos, debemos que ese don abunde para poder edificar la iglesia. No es solamente el pastor el que edifica la iglesia. No, es a través de los dones que se va construyendo, se va fortaleciendo. Por eso la iglesia es un cuerpo, es una comunidad donde todos trabajamos para que sea establecida. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y ahí dice que si yo oro en público en lengua extraña, pues no me van a entender, yo voy a ser un extranjero para ellos. Pero hay momentos en que sí debo hablar en lenguas en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando hay interpretación. Cuando hay interpretación. Hechos, acompáñeme a Hechos, capítulo 2. Leamos versículos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esta era la fiesta de las cosechas, los judíos la celebraban y llegó ese día. Estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes están unánimes y estaban juntos? Es decir, que están en el mismo lugar, pero tenían el mismo sentir, el mismo propósito. ¿Quiénes? Los apóstoles, dice que eran 120. Dice versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Miren, cuando usted y yo hablamos en lenguas, no es lo que sale de la mente, es lo que sale del Espíritu. En el Salmo 110 dice que el rey David dijo por el Espíritu, dijo Dios a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso lo dijo el rey David, porque el rey David entendió que el Hijo de Dios era Señor de todo por el Espíritu. Y eso es lo que dice más adelante también Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo hablamos en lenguas, dice aquí que es a través del Espíritu, según el Espíritu nos da a que hablemos. Y entonces ellos comenzaron a hablar en otro idioma, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora leamos el versículo 7. Dice, y estaban atónitos. Leamos el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Miren, ellos están hablando en lenguas, están hablando lo que el Espíritu Santo los ponía a hablar, lo que el Espíritu Santo les estaba dando para hablar. Pero ¿qué pasaba con las personas que estaban allí, con estos judíos piadosos de todas las naciones? Ellos estaban escuchándolos hablar en su propia lengua.
Y entonces dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y ahí comienza a describir quiénes eran los que estaban allí escuchando. Pero leamos el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué, cuando vino el Espíritu Santo, qué hacía o qué producía en los apóstoles? Pues los inspiró para hablar. ¿Pero qué hablaban ellos? Lo que les parecía, no, lo que les daba el Espíritu, y el Espíritu los llevaba a hablar acerca de las maravillas de Dios, acerca de la grandeza del Señor, acerca del poder de Dios. Y eso es lo que quiere Dios que haga la iglesia, que se llene del Espíritu para que hable por el Espíritu. Y es que en Corintios, en Romanos, Pablo va a explicar, o usted vive en la carne o usted vive en el Espíritu. O usted vive confiando en Dios o vive confiando en usted. Eso es vivir en la carne. Y aquí está diciendo Pablo que debemos orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, que todo lo que se haga salga del Espíritu, porque esto un día va a dejar de ser, pero el Espíritu, lo espiritual, en Hebreos capítulo 1, dice que todas las cosas fueron creadas, capítulo 11, y lo que fue hecho se hizo de lo que no se veía. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, Dios le dijo, cuídate de hacer conforme al modelo que te fue mostrado. Hay un mundo espiritual que es firme, que es estable, y que el Señor Jesús vino a enseñarnos, a decirnos. Es un mundo que está por encima del mundo natural, del mundo físico, y Jesús vino a traer el reino de los cielos. Cuando decimos, venga tu reino, le estamos diciendo, venga tu gobierno. Y ese gobierno, más que físico, aunque gobierna sobre la carne, también es un reino espiritual, es un reino, el reino de los cielos. Y Dios es espíritu. Es nuestro espíritu el que se debe arrodillar ante el Señor y recibir su gracia, su poder. Debemos pedirle al Señor el poder interpretar y hablar en lenguas, orar en el espíritu. Acompáñame a la carta de Judas, del apóstol Judas. Capítulo 1, solo tiene un capítulo, versículo del 17 al 20. Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Judas? Número 1, que debemos recordar las palabras que hablaron los apóstoles. ¿Se acuerda cuando el rico fue al lugar de tormento? ¿Se acuerda que le dijo a Abraham, manda mensajeros de entre el pueblo que vayan y digan que aquí hay un lugar de tormento? O permítele ir a Lázaro que vaya y le anuncie a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. Permítele que él se levante entre los muertos y vaya y les predique. ¿Qué dijo Abraham? A los profetas tienen. A Moisés y los profetas tienen. Si no le creen a ellos, mucho menos van a creerle a una persona que diga que se levantó de entre los muertos. Y aquí está diciendo que los apóstoles no hablaron por su propia cuenta, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ellos anunciaron el Evangelio. Ellos cumplieron la misión que les entregó Jesús al decirles, vayan y prediquen a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Que aparecerán personas que harán burla. ¿Y cómo se burlarán? Pues según lo que está diciendo aquí Judas, son personas que seguramente van a estar en medio de la congregación, pero van a hacer burla de la palabra, de la enseñanza. ¿Cómo se van a burlar? Dice, pues porque van a seguir sus malvados deseos. No van a ir a la congregación para hacer el deseo de Dios, sino que van a ir a la congregación para hacer su propio deseo. Dice, y andarán según sus malvados deseos. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu, los que se guían
por la sensualidad, por sus sentimientos, por sus emociones, no por el Espíritu. Estos son personas que si no les gusta, pues fácilmente dejan a Dios por algo que sí les gusta. Y está diciendo que son los sensuales y estas personas causan divisiones en la congregación. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo vamos a construir nosotros? Aquí está diciendo Judas, usted, amado del Señor, amado por mí, edifique sobre la santísima fe. O sea que la base, ¿cuál es? La fe. Y recordemos cómo viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es prestándole atención a la palabra y reconociendo quién es el que nos habla. Que el que nos habla es Jesús. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo edificamos sobre la fe? Orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo oramos, estamos edificando la iglesia. Nos estamos edificando nosotros y estamos edificando la congregación. ¿Sobre qué? Sobre la fe. No es que hablar en el Espíritu es hablar lo que a mí se me ocurra, lo que yo sienta o lo que a mí me parezca. No, hablar del Espíritu, edificar, hablar por el Espíritu es dar el mensaje que el Señor ha enviado. Es dar el mensaje que se encuentra registrado, no un mensaje contrario a lo que ya el Señor dijo, sino que el espíritu de la profecía es Jesús. Es anunciar, es preparar el camino para que Él vuelva. Es preparar el camino para cuando Él regrese. Es anunciar el evangelio, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Ese es la profecía. Y aquí está diciendo que cómo vamos a edificar la casa, cómo vamos a edificar la iglesia. Dice orando, ¿en qué? En el Espíritu Santo. O sea que no es solamente orar, sino orar en el Espíritu. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted cómo está orando? ¿Está orando en el Espíritu? ¿Está orando? ¿Y cómo hacemos para orar en el Espíritu? Pues recibiendo del Espíritu Santo y dejándonos guiar por Él. Dejándonos guiar. Miren, no podemos conformarnos. El año pasado el Señor colocaba en mi corazón que usted y yo como iglesia del Señor no podemos acostumbrarnos a tener una religión. Jesús prometió estar con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, nuestra vida es sobrenatural. Por eso usted y yo debemos experimentar esos dones. Y yo estoy seguro que usted tiene dones de parte de Dios. Así que debemos ponerlo en práctica. Y si usted ha dejado de hacerlo, comience a hacerlo. Durante un tiempo, yo dejé de hablar en lenguas porque yo recibí una enseñanza de unos hombres que eran judío-mesiánicos y ellos decían, no, el hablar en lenguas está mal, eso no es de parte de Dios, eso es un espíritu mentiroso. Y ellos me dieron ahí una enseñanza y yo desde ese día dije, entonces yo estoy mal. ¿Será que estoy pecando, Señor? Yo no quería fallarle a Dios. Y yo dejé de orar en lenguas. Pero después cuando yo comencé a leer la palabra, y ahí, 1 Corintios capítulo 14, que dice, el que ora en lenguas habla directamente con Dios. Es un lenguaje que va derecho con Dios. Es una comunicación directa entre Dios y yo. Y dice que el Espíritu gime e intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Es mi Espíritu intercediendo a través del don. Y también el Espíritu de Dios intercediendo por mí, el Espíritu Santo. Entonces yo dije, ¿cómo voy a despreciar este don? Porque yo no lo recibí haciendo algo malo, yo lo recibí. Cuando Dios me bautizó en lenguas, eso es algo que a mí no se me puede olvidar, porque fue una experiencia poderosa. Fue al final de un grupo de estudio de la palabra. Estábamos orando y yo comencé a orar, pero yo comencé en mi espíritu, en mi interior, comencé a sentir calor. No quiere decir que si usted siente frío no está Dios, no. Sino yo comencé a sentir como fuego, como algo bueno, así como calor. Y comencé a cantar. Y comencé a cantar esa canción que está en Apocalipsis que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solamente tú eres santo. Y a medida que cantaba, yo comencé a cantar así, con mis ojos cerrados, mis manos levantadas, y yo comencé a cantar, y yo quería cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y quería más y más. Y yo comenzaba a sentir algo adentro. Tal vez usted en algunas ocasiones me ha visto que cuando estoy predicando lloro. Y es que estoy experimentando lo mismo. Yo estoy experimentando que esa palabra que está saliendo de aquí, que está escrita, el Espíritu Santo está haciendo algo en mi espíritu y quiere decir algo a través mío. Entonces, por eso usted me verá en ocasiones actuar así. Eso no significa que cuando no sucede esto, yo no estoy hablando de parte de Dios, no. Sino que la palabra de Dios es viva. Esta palabra es superior a mí. Y entonces, cuando estaba en ese momento, la persona que está dirigiendo el grupo se llama Juan Carlos. Él dijo, aquí el Señor quiere llenarlo más de su espíritu, más con su espíritu, quiere llenarlo más. Entonces, dele la libertad. Y entonces yo seguí cantando y con mis ojos cerrados y yo comencé a tener una visión. Yo comencé a ver que de lo alto venía una luz chiquita, una luz pequeña, pero que venía acercándose, y a medida que se iba acercando a mí, se iba haciendo más grande la luz, grande, inmensa. Se venía y apenas llegó a donde yo estaba, yo no podía mirarlo, era muy grande. Pero entonces yo comencé a ver mi cuerpo como si fuera la casa donde vivían mis papás, la casa de mis padres. Y yo vi que de esa luz venía una carroza, y que de esa carroza se abrió una puerta y bajó la luz. Y esa luz comenzó a entrar en mí. Y yo podía ver cómo esa luz comenzaba cuando entró en mí. Comenzaron a salir muchas cositas pequeñas, negras, como espíritus, comenzaron a ir. Y uno llegó y trató de esconderse. Pero comenzó eso a iluminar, hasta que quedé completamente lleno de esa luz. Y comencé a hablar en lenguas. Comencé a hablar por el Espíritu. Comencé a hablar de parte de Dios. Entonces, eso nunca se me olvida. Y ahora procuro abundar en esos dones, hablar en el Espíritu. ¿Para qué le cuento eso? ¿Para que usted experimente lo mismo? No, sino para que usted anhele hablar. Y por eso cuando a mí me enseñaron que hablar en lenguas era malo, y yo me lo creí y dejé de hacerlo, pues después tuve que venir delante del Señor y pedirle perdón y comenzar a ejercer el don. Comenzar otra vez a orar en el Espíritu y a tener esa comunión con Él. Comenzar a mirar cómo es que Él quiere y desea que yo le sirva. Y eso es lo que el propósito de esta enseñanza, es que usted y yo anhelemos. Que hoy, cuando usted decida orar, usted se arrodille y dígale, Señor, yo no quiero orar más en mi carne. Yo no quiero orar más con mi mente. Yo quiero comenzar a orar con el Espíritu. Enséñame, bautízame con el Espíritu Santo. Lléname, dame ese don de lenguas, o el don que tú quieras, pero comenzar a orar. Usted quiere decir que si usted no habla en lenguas, usted no puede orar en el Espíritu. No, usted puede hablar en su propio idioma, pero guiado por el Espíritu Santo. Y es muy diferente orar por el Espíritu Santo que guiar con la carne. Usted sabe, cuando usted ora en su carne, usted ni siquiera tiene ganas de orar. Ha pasado un minuto y a usted se le hacen eternidades. Pero después de ese momento, en ocasiones yo llegaba y me sentaba, me arrodillaba al borde de mi cama y yo comenzaba a orar. Yo decía, voy a orar 20 minutos. Y comenzaba a orar. Y Señor, y cuando yo decía, amén. Y miraba, habían pasado 3 horas. Y para mí habían sido 5 minutos, 3 minutos. ¿Por qué? Porque estaba metido en la presencia de Dios. Estaba metido ahí, en su presencia, y de ahí no me quería salir. Así que yo lo animo para, como dice Judas, edifiquémonos. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oremos en el Espíritu Santo. Oremos, iglesia. Levantémonos para orar a través del Espíritu Santo. Yo le invito a que en esta mañana cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Padre, yo te doy gracias, pues tú eres bueno, Señor. Y allá en Corintios nos dice tu palabra que debemos orar en la carne, pero también orar en el Espíritu. Y dice en Lucas capítulo 11,
que cuando los discípulos te vieron orar, pidieron que les enseñaras, y hoy venimos también. Un discípulo es aquel que te sigue a ti. Un discípulo es el que quiere continuar tus pasos, es el que viene a aprender de ti. Es el que ha reconocido que no sabe y que lo que sabe no le sirve, pero quiere algo más grande y solamente lo puedes dar tú, Jesús. Por eso en esta mañana, Señor, venimos ante ti. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Despierta, Padre. Despierta tu iglesia en oración. Envía ese espíritu de oración. Aviva, Señor. Levanta ese espíritu de oración dentro de la congregación, oh Dios. Que no volvamos a orar en la carne. Que no volvamos a algo tan precioso que tenemos. El hablar contigo en algo rutinario, en algo monótono, en algo que se cae, Señor, algo que se vuelve aburridor. No, en algo especial, espectacular, porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con el Dios vivo y verdadero. Levanta tu iglesia, levántanos, Señor, levántanos. Que aquellos, Señor, que tienen los dones, pero que los tienen ahí enterrados, que los tienen ocultos, Señor, comiencen a usarlos. Padre celestial, en esta mañana te lo pedimos, Señor, avívanos, Señor. No queremos ser esa iglesia dormida, esa iglesia que es mundana, esa iglesia que vive por la carne, Padre, sino la iglesia que se levanta, la iglesia que vive por el Espíritu, la iglesia que clama a ti, Señor, y que tú le respondes y le muestras y le das a conocer tu plan, tu propósito. Padre, la iglesia que vive sobrenaturalmente, la iglesia, Señor, que no se rinde, la iglesia que está ahí de pie, dependiendo de ti, Señor. Dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Sigue levantando en tu iglesia, Padre, que en esta mañana todos aquellos que no han recibido el don de lengua, Señor, y lo anhelan ahora comiencen a hablar en nuevas lenguas, Señor. Dale, Señor, de tu espíritu. Dale, Señor, de tu presencia. Dales ahora, Ramaía, Candarama, Setere, Becaya, Paramazuturubicaya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, Riba, Cándara, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que nuestras vidas sean afirmadas ahora, Señor. Tú no nos llamaste a caminar por la carne, sino a caminar por el Espíritu, a caminar de acuerdo a tu palabra, a ver tu palabra, no con el conocimiento humano, sino a través del Espíritu, Señor. Esta palabra es eterna, tu palabra son espíritu y son vida. Y por eso oramos, Señor, oramos que nosotros como tu iglesia la edifiquemos orando en el Espíritu Santo, orando, Señor, cambia, transforma, moldea, derriba, Señor, derriba. Tu palabra dice allá en 2 Corintios, Señor, 10:5, que tu palabra es viva y es eficaz, y que tu palabra derriba todo argumento, Señor, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Jesús. Derriba ahora, derriba, Señora, Padre, todo argumento que se ha levantado para orar carnalmente, para orar según, Señor, nuestro entendimiento, pero para no orar en el Espíritu. Toda enseñanza, todo argumento que nos impide conocerte, todo velo que Satanás ha querido venir a colocar en nuestras vidas se ha arrancado, se ha quitado ahora, Señor. Todo desánimo, todo argumento de Satanás, Señor, quítalo ahora y levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu congregación en oración, en clamor, en vida, Señor. Que vivamos por el Espíritu, Señor. Padre, es que tu palabra nos enseña que aún, Padre, la ropa, Judas termina diciendo que rechacemos la ropa que es contaminada, que ha sido contaminada por aquellas personas que viven de acuerdo a sus deseos. Pero también vemos en Hechos cómo el apóstol Pablo, su ropa, su delantal, lo que él usaba, era impregnado también de tu espíritu, era impregnado de tu poder, Señor, y aún así los llevaban a los enfermos, Señor. Padre, que la relación contigo trascienda esta carne, que la relación contigo trascienda, Señor. Padre, que tu iglesia se fortalezca, que tu iglesia predique y viva por el Espíritu. Que lo que hablemos sea espiritual, Señor. No nos dejes caer. Tú nos has dado esas herramientas poderosas y no queremos ser la iglesia que trata de hacer con su fuerza, que trata de hacer y de llevar a cabo tu obra con su propia imaginación, con su propio empuje, Señor, sino vivir por el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el Espíritu, Señor, y por el Espíritu. Padre, yo te doy gracias por tu infinita misericordia y por tu verdad. Tú eres santo, oh bendito Señor, tú eres santo. Tú eres santo, Señor, oh, tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Dios.
Gracias te doy, pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey, por la obra que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias por aquellas personas a las cuales, Señor, has levantado, has fortalecido y les has dado de tu Santo Espíritu. Gracias, soberano Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana oramos y le pido el favor que al ministro de culto para que termine este servicio con la oración. Ahora, iglesia, los invito para que oremos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Iglesia, les deseamos un muy buen fin de semana. Bendiciones.